Seguimos conversando con los líderes y expresidentes que están aquí en Panamá, en Ciudad de Panamá, en este hub del pensamiento del desarrollo humano que se ha convertido Panamá con esta muy gigantesca convocatoria del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAP. Es Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica. Es un placer tenerla nuevamente aquí, señora expresidente de Costa Rica, y con noticias buenas para Costa Rica, porque en medio de esa estabilización del crecimiento económico de la región muy mediocre, en 2,1, 2,2, por lo menos Costa Rica está punteando un poco más y ha sido ejemplo como un país que ha logrado transformarse de una manera en que sus instituciones le están funcionando a la gente. Me lo decía en una entrevista ahora el Premio Nobel de Economía, que hace toda esa investigación. Así que un placer y felicitaciones gracias, por ese Claudia. Trabajo que ustedes han hecho. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, pero bueno, yo creo que nunca lo que nos está enseñando la historia contemporánea es que no tenemos que dar por descontado lo que tenemos y que las instituciones democráticas son muy frágiles. Vamos a unas elecciones el próximo domingo, así que ya están encima. Hay algunos vientos que soplan, que nos preocupan, confiamos en que no sea así y que el país pueda, pues, de nuevo, empezar un nuevo periodo constitucional en la mejor manera posible. Claro, enfocado en el crecimiento económico, pero también en la dignidad humana. Y la protección de las instituciones, porque sí están bajo fuego como nunca antes, los medios de comunicación, la prensa independiente, el Poder Judicial y hasta las instituciones electorales. Si dejamos que eso se debilite, se nos desarma todo el modelo costarricense. Sí, y las democracias en la región no terminan de ser totalmente fuertes. Hay países en los que se han mantenido en unos niveles mejores que otros, pero siempre estamos como en una permanente incertidumbre. Hay algo que hace como que no lo logremos, que ese océano como que vamos en la mitad del camino y nos devolvemos. ¿Por qué es? Sí, es cierto. Yo siempre he dicho que América Latina es una región con más cabos sueltos que cabos atados, porque esa es la sensación, es decir, es como una obra inacabada, no logramos de consolidar esos grandes saltos que hemos dado. Recordemos que la primavera democrática de América Latina fue la más grande, la más hermosa, ha sido la más prolongada, pero en los últimos 10 años hemos visto la involución y en tan solo 10 años tuvimos 2 dictaduras nuevas, ¿no? Que fue Nicaragua y Venezuela. Así que sí, en este momento yo me atrevería a decir que tiene que ver mucho con la calidad del liderazgo. Hay que hacer una fuerte apuesta a más cultura política, que la gente entienda cómo manejar esa gran cantidad de desinformación que recibe a través de las redes sociales y que muchos líderes las utilizan sin escrúpulos para vender a veces mensajes y narrativas que terminan erosionando más bien a la democracia. Sí, y nosotros tampoco queremos un desarrollo económico sin desarrollo de libertades. No nos interesa para nadie. En América Latina también se ha demostrado que estos autoritarismos y estas tiranías traen una debacle profundísima para la dignidad humana. Estamos ahora en Venezuela en una gran expectativa. Después de la extracción de Nicolás Maduro, que hubo la expectativa de un cambio de régimen, todavía el régimen está, todavía se mantiene. Unos pasos importantes, la liberación de cerca de 300 presos políticos, muy al estilo del régimen, pero se ha logrado. ¿Usted cómo está analizando este proceso como de camino a esa transición? ¿Qué riesgos se está viendo? ¿Ve un plan claro? A mí me parece que como casi todo lo que ha venido pasando, está plagado de múltiples contradicciones entre actores que muchas veces parecieran ser del mismo bando, pero que no, y que en este momento de verdad es una de las ecuaciones más complejas que tenemos al frente. Por un lado me parece que quedaron unas caras del régimen que no podían ser las peores, porque vemos a un padrino que todavía pretende por lo menos comandar las Fuerzas Armadas, vemos a Diosdado, a los hermanos Rodríguez, pero también tenemos que reconocer que su autoridad es una autoridad absolutamente cercenada. Siento que ellos de alguna manera se están convirtiendo en los articuladores de la voluntad que unos sectores de la administración Trump
digamos, quieren, de las cosas que han definido como prioritarias, no tienen tanto margen de libertad. No creo que lo de los presos políticos sea porque simplemente de la noche a la mañana se convencieron de que había que hacerlo. Hubo órdenes de que hicieran eso. Entonces, mucho de lo que nos preguntamos es, entre todos estos actores que hoy inciden en el escenario venezolano, ¿cuáles terminarán prevaleciendo? Idealmente, a mí me parece que deberíamos, ojalá, esperar que Marco Rubio, que es quien tiene mayor conciencia sobre la importancia de avanzar hacia una transición democrática, pueda imponerse. Que por otro lado, las inversiones a las que el presidente Trump está llamando de grandes corporaciones petroleras a invertir en Venezuela, también le hagan ver de que no es viable invertir en Venezuela salvo que haya una ruta clara hacia la democracia y el Estado de Derecho. Y yo creo que si esas dos cosas se conjugan con una oposición que logre mantener una unidad de acción y que no se canibalicen, detrás de los liderazgos que fueron electos, como es Edmundo y María Corina, yo creo que sí hay una salida para Venezuela. De lo contrario, Claudia, cualquiera puede ser el escenario posible. Queremos alcanzar una fase de transición donde nosotros quedemos con una Venezuela próspera, estable y amigable, en donde todos sean representados con elecciones libres y justas. A propósito, podemos tener elecciones, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si la oposición es desmantelada y vetada de las elecciones, entonces no son elecciones libres y justas. Este es el punto que queremos alcanzar. Una Venezuela libre, justa, próspera y amistosa. Esto no es un sistema normal. Todos deberíamos quedarnos en eso. Ese régimen, como todo el mundo entiende, lo sostenía la corrupción. Lo que sostenía a la gente no era el petróleo, era el hecho de que estos sujetos tenían acuerdos distintos. Reconozco que estamos lidiando con esos individuos que han estado involucrados en asuntos que no serían aceptables para nosotros. No es algo que nos interese poner permanentemente a alguien tan corrupto como usted los describe. Estamos en la fase de estabilización, estamos reconociendo la realidad y es que tenemos que trabajar con los elementos que están a cargo de los elementos. Marco Rubio precisamente hoy estaba en comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos y recordó varias cosas que me parecen importantes como repasar aquí contigo. Una, Delcy Rodríguez estará por un tiempo determinado y no muy largo, sabiendo ya lo que le pasó a Maduro. O sea, es una advertencia. Dos, porque ante la insistencia de por qué sigue el régimen, dice, mire, evitamos que hubiera una confrontación con armas, con sangre en Venezuela. Por eso están todavía ellos. Y luego fue también muy claro en decir que el régimen tiene que cambiar, que tiene que ser para la democracia. Entonces digamos que si uno lo escucha, uno dice, bueno, aquí hay una tranquilidad y seguramente tienen un plan. Lo que pasa es que estos regímenes y estos criminales saben cómo dilatar y juegan a dilatar. ¿Qué pasa si hacen ese juego, sobre todo sabiendo que vienen las elecciones de medio término de Estados Unidos? Sin duda, yo creo que ese es la mayor lección que hemos aprendido del caso de Venezuela, es que los regímenes buscan ver cómo ganan efectivamente tiempo. Conceden en apariencia, como lo hicieron ellos 6 veces que se sentaron a negociar desde una transición y nunca se cumplieron. Y creo que ahora están en ese juego. Yo creo que aquí lo que falta en esa propuesta, de ese plan que prefigura Marco Rubio, son los tiempos. Yo creo que ellos tienen que entender de que el tiempo corre en su contra. Va a correr en su contra, pero va a correr también en contra de ellos políticamente hablando. Porque si al momento de llegar hacia las elecciones lo que se percibe es que de nuevo el régimen se logró rearmar, creo que va a haber un castigo también por esa vía. Entonces las presiones son muchas, son las presiones por reactivar la producción petrolera, que no van a ir ahí las empresas si no hay esa ruta clara y con un plazo razonable. Y también se les va a afectar, digamos, las expectativas políticas y que haya un castigo en el voto
Vaya, porque se generaron expectativas de que algo iba a cambiar en Claro. Venezuela y al final no. No, y eso es lo que no puede pasar, que Venezuela no cambie, que la gente no recobre su Exactamente. libertad y que la gigantesca diáspora no pueda Exacto. volver. O sea, sería catastrófico además para la democracia en la región y la ilusión de la democracia en la región. Usted fue presidente de un país pacífico, de un país que no tiene los problemas de manejar ejércitos o fuerzas paramilitares, pero de todas maneras, desde su análisis como estadista, ¿cómo se podrían desmontar esos colectivos? ¿Usted cómo cree que se podrían desmontar esos Los que colectivos? tienen en este momento Claro, los que domina Venezuela. Diosdado Cabello, que son todos esos civiles que armaron. Hay cifras de 5.000 personas armadas que al final son grupos paramilitares al servicio del régimen y que desestabilizan, asustan, los sacan a la calle motorizados. Yo no sé, Claudia, mi impresión, pero es no de más que una impresión, porque no tenemos oportunidad de estar allá ni hablar mucho con la gente que está adentro, pero mi impresión es que esos colectivos van a tener una acción relativamente limitada. Es decir, sin duda alguna, el despliegue militar que hizo Estados Unidos es de lo más intimidante que se haya visto en los últimos años. Efectivamente, ellos ya experimentaron el poder de aplastamiento que puede tener sobre ellos esa fuerza si se vuelve a desatar. Yo creo que van a ser más bien cuidadosos, creo que van a jugar a que ellos mismos se pueden transformar en una opción democrática, ¿verdad? Que van a seguir soltando los presos, que van a facilitar muchas cosas, pero a un ritmo que les permita llegar hacia el final de la administración Trump para ganar tiempo, calculando que a partir de ahí otra vez vuelven ellos a tomar un control muy cerrado del poder en Venezuela. Sí, ese análisis no se puede perder, hay que tenerlo permanentemente porque hay que estar vigilantes y seguramente Estados Unidos reaccionará, esperemos, o por lo menos que no haya lugares para engaños. Esperemos, porque un secretario de Estado como Marco Rubio, con el conocimiento que tiene, tampoco es para siempre. Así es. Bueno, doña Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, gracias por tus reflexiones. Interesante encontrarte en estos espacios Gracias, para hablar. Claudia. Obviamente este tema nos convoca a la noticia, Sí, pero claro. estos otros sobre el desarrollo humano también han sido Sin duda. importantes. Gracias. Gracias a ti por estar Bueno, presente siempre en estos eventos. Aquí estamos acompañando siempre como NTN 24.